Muy buenas noches, les saluda Luis Mensajil, alumno del curso de Filosofía del Derecho. Bueno, en esta oportunidad en el trabajo manifesté un problema de corrupción, más que todo corrupción, un suceso que fue de gran impacto en el país, ¿no? El intento de golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, el cual conllevó por ese día una inestabilidad tanto política, económica y social, ¿no? ¿Qué pasaba en esas horas durante ese acontecimiento? Pero antes de llegar a ese suceso, el expresidente Castillo prácticamente tenía una minoría, estaba solo, todos los proyectos y todas las ideas que había hecho o formulado en su campaña política no se estaban dando. En parte porque no tenía una base o argumentos sólidos para desarrollar, como por ejemplo el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que no era necesario, definitivamente. Estábamos en una época de pandemia donde no teníamos que recuperar. Dicho y esto, como decía, cómo él pudo haber llegado a ser presidente del Perú. Ya esto vimos que se movió una gran mayoría en las masas y, y gracias a eso llegó a ser presidente, que compitió con otra candidata que no tenía nada de credibilidad, pero el electorado pensó que era el mal menor. Y sí lo fue, porque no llegó ni al 18% en primera vuelta. Y en segunda vuelta prácticamente por mínimo, por poquísimo, le gana a la otra candidata, Keiko Fujimori. ¿Cómo podemos llegar a este estado? Es que simplemente a la gente no le interesa la política. No lee, no investiga qué candidato es, cuál es su hoja de vida, con qué grupos va a trabajar, qué conexiones tiene con los demás empresarios y todo eso. Entonces, dicho y esto, vemos que para que se dé esta elección, prácticamente como dicen, si se da por medio de la democracia, que sí se dio, que hay organismos autónomos, todo, principio de separación de poderes, el Estado como tal, para que se den las elecciones. Se dio, pero los candidatos no eran los adecuados. Y eso es por una simple razón. La misma población lo elige. La misma población no se preocupa. Llegamos a este grado y tenemos que volver a pasar estos acontecimientos que anteriormente ya habíamos pasado, ¿no? Eh, en este punto cabe resaltar que, como decía Platón, eh, la democracia es una forma de, de llevar a la corrupción siempre y cuando llega a grupos o masas que velan por sus propios intereses, ¿no? Y no de los demás. En este caso se aplicó la justicia, como decía Sócrates, se aplicó la justicia. El expresidente Pedro Castillo está llevando un proceso penal, ¿no? Para determinar su situación jurídica y tal vez le emitan una sentencia. Pero ¿cuál es la solución ante todo esto? ¿Cómo podemos combatir la corrupción? Hay políticas de anticorrupción en todos los estamentos del Estado. No solamente es con eso, también se tiene que aplicar todo eso en la currícula educativa. Demostrar que la corrupción es malo, que no nos lleva a un buen camino, que nos atrasa como país, que hace que la brecha de desigualdad entre los pobres y los ricos aumente más. Entonces, una, una de las, inclusive yo diría que dieran unas charlas así gratuitas, que lógico tienen que ser gratuitas, a todas las personas interesadas en este tema, com, comunica por radio, por televisión, por todos los medios que la gente se entere. Hay poca participación ciudadana. Una de las soluciones sería eso, que fortalezcan la participación ciudadana, que, que digamos el gobierno mismo busque cuáles son los intereses de ciertos grupos y que participen en política.
Eso no va a ayudar mucho porque tal vez de todo ese grupo hayan líderes políticos que puedan ayudar al desarrollo del país. No solamente siendo presidente, puede ocupar otros cargos y lo puede volver ese cargo más competitivo, con buenos profesionales. Definitivamente el caso del expresidente Castillo, acusado de tráfico de influencias, más que todo en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es el fiel reflejo que en algunas entidades del Estado no hay la meritocracia que se requiere, ¿no? Otra solución sería que nos informemos un poco más, que nos interesemos más en la vida de los candidatos, quiénes van a tomar la rienda del país por los 5 años. No solamente somos nosotros, los gobernantes también tienen que trabajar. En base a sus decisiones se mueve la economía. Como dicen, la corrupción es un mal endémico. Sí, sí lo es, acá en el país. Tal vez no desaparezca, la podemos combatir poco a poco, ganando terreno, ganando terreno en ese ámbito, donde la integridad, la honestidad tiene que ser los valores fundamentales en el país. De todas formas, el expresidente Pedro Castillo pudo haber tenido las mejores intenciones, pero al hacer eso y volverse un dictador prácticamente está violando la democracia. Como dicen, la justicia se tuvo que aplicar y se aplicó. Todos los estamentos del Estado, todos los principios de separación de poderes, el Estado de Derecho, todo se da en el Perú. En esa parte estamos bien fortalecidos. El problema es las personas que lo aplican. Claro, hay que resaltar muy bien eso. Y las soluciones también sería de llevar esa información a los colegios, de educarlos, que la corrupción no lleva a nada bueno. Pero no solamente al tema de los colegios zonas rurales, a todo a nivel nacional debe ser este tema. Y, y ahí están las consecuencias. Una persona que carente de argumentos, de bases sólidas, va por el camino que alguna vez otro expresidente lo tomó y que le resultó. Pero en esta vez estaba solo, sin apoyo de nadie. Y así terminan algunos, sin apoyo de nadie. Cabe resaltar que la, la democracia y la democracia representativa que hay en este país se da, se da eso. La ciudadanía es libre de elegir a sus autoridades, pero si seguimos escogiendo mal, vamos a tener los mismos resultados que nos aconteció en este diciembre del año 2022. Este es mi pequeño aporte. Gracias.